¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy Eduardo Campos y esto es A Fondo. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país en el cual todos los miembros de la sociedad consideran realmente iguales. Son sujetos que se rigen por un código, por una ley, y están simple y sencillamente esto como la línea principal que debe de regir toda la actividad política, social, económica de todo un país. De esto y más vamos a hablar en un momento, aquí, A Fondo. A Fondo, con Eduardo Campos. Y ese es el menú que tenemos preparado para usted esta noche. El Estado de Derecho está en un segundo plano. Ese va a ser un primer bloque. En un segundo instante, las violaciones constitucionales desde el poder, ¿cómo es esto? En un tercer bloque vamos a hablar nadie por encima de la ley, eso nos dice el presidente. Y finalmente hablaremos de cómo vamos a rescatar el Estado de Derecho. En un momento, aquí con nuestros invitados, vamos a iniciar. No. Es muy buena para los niños. Bueno, pues aquí estamos y tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa, primeramente las damas, María Marván Laborde. Ella es investigadora hoy y desde hace muchos años del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. María, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Tenemos también aquí al doctor José Luis Camacho. Él es otro miembro, pues, destacado, catedrático de nuestra máxima casa de estudios. José Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Héctor Llerena, ya lo conoce usted, nuestro amigo aquí, es un analista político con un ojo y una visión muy aguda. Hoy nos ayudará a entender precisamente qué es esto del Estado de Derecho. Y finalmente nos acompaña aquí Julio Castillo López. Él es presidente de la Fundación Carlos Castillo Peraza del Partido Acción Nacional. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas Eduardo. noches. Buenas noches. Señores, gracias por estar aquí y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Y sin más preámbulo, señores, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Nos los podrías explicar sintéticamente, María? A ver, yo creo que primero me gustaría que habláramos del Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho. Y para decirlo de manera muy fácil, es cuando una sociedad busca una forma de gobierno en la cual asume dos cosas que son importantes. La autoridad siempre va a tener límites, es decir, la autoridad nace de la ley y tiene límites. Van a ser tres, no son dos. Las decisiones se toman a través de las leyes acordadas, a través de los cuerpos representativos, el Congreso, y los ciudadanos tienen una serie de libertades, ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, de libertades que el Estado está obligado a respetar siempre. En esta lógica de un Estado democrático de derecho, nos comprometemos todos a cumplir la ley y a hacerla cumplir, como dice nuestra promesa constitucional cuando alguien asume un cargo de elección popular. Como es el presidente, por ejemplo. Como es el presidente, como son los diputados, como son los presidentes municipales. Pero no solo, digamos, ellos lo hacen explícito cuando asumen un cargo, pero en realidad todos estamos obligados por la ley porque es un acuerdo social para que el país funcione, para que el Estado funcione. Desde tu posición de catedrático, José Luis, ¿tú sientes que hoy está imperando el Estado de Derecho en México? Fíjate que antes quisiera comentar que se ha acuñado en los últimos años un concepto que es más amplio, que es el Estado constitucional de derecho, que creo que es lo fundamental para todos. Allá debemos de ir. ¿Y qué implica el Estado constitucional? Primero, que hay un principio de legalidad. Nosotros lo tenemos consagrado en el 1416 constitucional, todo apegado a la norma. Dos, que se respeten a los derechos humanos. Como tú sabes, a partir del 2011, con las reformas que se hicieron a nuestra Constitución, ya no son garantías individuales, sino son derechos fundamentales. Tres, el principio de división de poderes consagrado en el 49 constitucional. Y cuatro,
la autonomía de los juzgadores. Si se dan esos 4 elementos, podemos decir que un Estado-nación impera el Estado de Derecho, no impera en el nuestro, por supuesto. Esa era la pregunta inicial. Y te digo a ti, Julio, ¿cómo entienden los jóvenes panistas, los jóvenes de este país, al Estado de Derecho en México? Mira, aquí ya vimos 2 explicaciones bastante técnicas de Estado democrático de derecho, Estado constitucional de derecho, pero más allá de los factores que son importantísimos que mencionaban, como la división de poderes, es el principio de legalidad. Es que la ley se cumpla y se haga cumplir. Vivir en un Estado de Derecho es respetar la ley y saber que hay una consecuencia si no se respeta. Y tu pregunta es muy simple, ¿se cumple el Estado de Derecho? Es no. Y no se ha cumplido en mucho tiempo en este país y ahora es un poco más evidente, pero ese es el asunto, ¿no? Héctor, el ciudadano de a pie, ¿percibe el Estado de Derecho? Yo creo ¿Tú que lo es muy estimas? interesante y son muy interesantes estas épocas donde estamos viendo contraponerse o de alguna forma el estar compitiendo a 2 terrenos que no tendrían por qué estar en competencia. Son 2 terrenos, uno que está subsumido a otro, que es la parte política, donde tenemos una fuerza que tiene una mayoría legislativa, una mayoría gobernante, pero sobre todo que tiene una mayoría en aprobación, contraponiéndose a temas institucionales, ¿no? La gente, lo que estamos viendo es que no tiene idea de lo que es el Estado de Derecho y entonces es permisiva desde el punto de vista de la percepción de toda una serie de acciones que están pasando en estos días, ¿no? Muy claro. Ayúdenme ustedes, por favor, señores, a llegar a ejemplos concretos. ¿Dónde estamos viendo una violación al Estado de Derecho? María, por ejemplo, ¿nos podrías hablar de algo? Mira, Tijuana, Baja California, ¿podremos hablar? Baja California yo creo que es un buen ejemplo y eso me permite hacer una referencia un poco más amplia. Yo creo que decir no tenemos Estado de Derecho siempre es muy exagerado. Okay. Creo que es más preciso decir hay una violación constante al Estado de Derecho y hay una cierta permisividad de la sociedad para ello. Ahora vamos propiamente a Baja California, donde como un ejemplo, sí podría ser. El 1 de noviembre va a asumir la gobernatura Jaime Bonilla, que fue elegido por 2 años y que ya una vez elegido decidió que pues él prefería 5. Entonces consiguió que el Congreso pasara una ley para cambiar el periodo constitucional del Estado, pero el periodo constitucional de 2 a 5 años. Seguramente nuestro auditorio dirá, bueno, pues si lo hizo con la ley en la mano, sí se vale. No se vale, porque la Constitución no permite eso. ¿Y por qué la Constitución no lo permite? Porque él ya estaba elegido. Si antes del proceso electoral, antes de iniciado el proceso electoral, los baja californianos hubieran cambiado la Constitución, que de todas maneras era un transitorio, para decir, vamos a decir, en julio del 2018, que todavía no empezaba el proceso de Baja California. Oigan, habíamos dicho que el próximo gobernador iba a ser por 2 años, cambiémoslos por 5, no estaríamos ahorita discutiendo, ¿sí? El problema es que él compitió por 2 años, logró mover las piezas en el Congreso para cambiar una ley. Hizo una ley a modo. Ya electo, exacto. Hizo una ley a modo, ya electo. Iniciado el proceso lo trató de hacer a través del tribunal, pero no le salió, a través del tribunal local. Exacto. Y aquí tenemos, creo que, un avance fundamental en nuestro país que es importante que nuestro auditorio lo reconozca. En 1994, apenas entrando Zedillo, empezó la 9ª época de la Corte. Okay. Y esa reforma constitucional fue muy importante porque le dio a la Corte funciones de tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte, los 11 ministros, ahorita tenemos 10, pero los 11 ministros, pueden juzgar la constitucionalidad de las leyes o de los actos de gobierno. Ahora la que está en un aprieto es la Corte. La Corte va a tener que dirimir si esa ley que se cambió una vez ya elegido Bonilla es o no constitucional. Estoy entre abogados, yo no soy abogada, pero lo que conozco de derecho me dice que no hay manera de que la Corte diga que no, que es constitucional.
Yo creo que es absolutamente inconstitucional, aun cuando la resolución de la Corte vaya a ser posterior a la toma de posesión. O sea, mientras sea anterior a que se cumplan los 2 años de gobierno, creo que la Corte tiene 2 años para responder. La gente percibe como un acto legal lo que está pasando en Baja California. ¿Cómo lo ves, Héctor? Yo creo que hay distintos terrenos. Por ejemplo, en Baja California, como tal, sí hay una percepción y sí hay una discusión. Creo que esto se abre más en el terreno nacional ya cuando vemos las encuestas. Estamos viendo una confusión entre legitimidad y legalidad, ¿no? Y esto yo creo que nos viene de historias en donde se ha roto también mucho este esquema en donde las instituciones, las leyes, las instituciones, las políticas públicas, los gobernantes, no necesariamente han estado del lado de la gente en su narrativa, en su imaginario. Entonces, cuando hacemos alusión al Estado de Derecho, estamos a veces haciendo alusión a algo que la gente no necesariamente valida. Valida más la plaza pública, valida más otro tipo de cosas. Correcto. Antes de ir a una pausa, les pediría un comentario muy breve en este sentido. Tú decías que no hay Estado de Derecho en México. No se cumple el Estado. No se cumple el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que está imperando? Lo que está imperando pues, es lo que se llama la arbitrariedad del príncipe, ¿no? Diría Amin Malouf. Y por cierto, no soy abogado, tengo otros defectos, pero ese no. Soy cuidado, que aquí José Luis Camacho además ya hizo hasta posgrado, ¿eh? El problema de Baja California no es en contra del derecho nada más, es en contra del sentido común. Lo que está pasando ahí es una atrocidad total. Ya está juzgado el tema, ya está electo por 2 años y ahora quieren hacerlo retroactivo. Eso es el reto de la Corte. Es francamente sobre el sentido común, no sobre la legalidad. Avalar una reforma así sería atroz para la democracia en ese momento y a posteriori, quién sabe cuántos años. José Luis, déjame hacerte la pregunta antes de ir al corte. En este sentido, tú decías que no hay Estado de Derecho. ¿Desde hace mucho o es reciente? Fíjate que yo quisiera corregir, creo que la doctora Marván tiene razón. No hay un pleno Estado de Derecho, ese es el reto y todos los días gobernantes y gobernados luchamos porque hay un pleno Estado de Derecho, porque no solamente las obligaciones y los deberes los tiene el Estado, sino nosotros como particulares también tenemos corresponsables obligaciones. Entonces yo diría, coincido con la doctora Marván, que es una obligación de todos luchar por un Estado pleno de derecho, que a veces fallamos, a veces vamos más adelante, a veces vamos más atrás. Creo que ese es el reto de la sociedad mexicana, que la ley impere para todos. Vamos a ir a un corte, pero para que usted se quede con la duda y sobre todo que pueda ver los ejemplos que vamos a poner, es la pregunta: ¿hay o no violación al Estado de Derecho desde la Presidencia de la República? Regresamos. Bueno. Héctor, ¿tú ves violaciones al Estado de Derecho desde la Presidencia de la República? El presidente lo ha dicho incluso en un tema de cuando él habló de sus principios, que él iba a antes ir a sus principios, claro. Dijo: yo prefiero a algo legal contra lo justo, yo escogería lo justo, ¿sí? Claramente haciendo una diferencia él mismo, planteándolo como una cosa es la ley y otra cosa es lo que todos los demás podemos interpretar, empezando por él. Creo que estamos en esos días, en donde se está dejando mucho la interpretación de la ley a un tema que tiene que ver más con la aprobación, con las encuestas, con las manos alzadas. Julio. Desde luego que se está rompiendo y desde antes de que entrara a la presidencia. La consulta esta que hizo para hacer el cancelar el aeropuerto fue totalmente ilegal. Fue metaconstitucional, fue fuera de lo que está estipulado que es una consulta popular. Podría, ahorita quiero que me respondan, pero más allá de lo que podamos decir en la mesa, podemos, le pido a producción que nos ayude, ver qué dice el presidente de la República para no poner palabras que no sean exactas. ¿Lo tienes listo en producción? Este es el presidente de la República. Por encima de todo están las vidas. Esto es así para la ley. ¿Debemos aceptar que por arriba de todo está la vida humana? Bueno, lo que pasa es que esa es una fracción muy pequeña de un acto muy desafortunado que, además de que llevamos 15 días discutiéndolos,
duró más de 4 o 5 horas. Yo creo que nadie podrá decir que por encima de todo no está la vida humana. El problema es por qué llegaron a tener que tomar una decisión en la que en un operativo fallido, mal hecho, mal organizado, mal ejecutado, que ahora ya sabemos nombres de responsables, yo creo que no deberían de haberse publicado el nombre del responsable. Qué atrocidad, Espero de verdad que no le pase nada ni a él ni a su familia, porque la responsabilidad será del presidente y creo que hay que entenderlo como tal. Eso en sí mismo yo creo que es una violación al derecho, no es transparencia, y lo digo habiendo estado 9 años en el Instituto de Transparencia. Creo que llevados al extremo, hombre, qué bueno que se salvaron vidas. Sí, sí. Pero ¿Por qué? creo ¿Cómo que llegamos hay ahí? ¿Por qué llegamos ahí? muchos elementos en lo que en las muchas versiones que conocemos de lo que sucedió en Culiacán que sí cuestionan el Estado de Derecho. Quedémonos nada más con la de ayer y supongamos que las otras no existen. Hay una pregunta clave. ¿Había o no había orden de aprehensión y orden de cateo? Vamos a entrarle en un momento más a ese no asunto. había, pero entraron al estacionamiento. Claro, ajá. El Vamos a estacionamiento entrarle a es eso. parte de la morada. Pero yo te pregunto, José Luis, ¿qué es lo que entonces está fallando? ¿La ley o la aplicación de la ley? Fíjate que comenta don Héctor eso de que si en un momento dado está la ley o la justicia, hay que luchar por la justicia. Pues eso es muy romántico y eso a lo mejor nos los enseñaron en la universidad y vale, pero para un gobernante, él tiene que, lo dijo y lo comentaban desde un inicio, se protestó cumplir la Constitución y las leyes que emanen de la Constitución. O sea, ahí no hay justicia o no hay justicia, es el derecho. Y no hay medio justicia o medio Estado de Derecho. Que el derecho sea justo, pero si no es justo, es derecho y se aplica la norma y punto. Y se cambia el derecho. Si no están de acuerdo, la sociedad a través de sus representantes cambiará la norma, es decir, el poder legislativo. Es mucho más peligroso lo que está pasando, porque tanto lo que tú mencionabas de que él está por lo justo y no por lo legal, como el fragmento que vimos de está encima de la vida, lo que está diciendo es que su ética es superior a la ley. Lo que está diciendo es que su forma de entender sus parámetros son superiores a los de los demás. ¿Y cuál es su parámetro? Eso ya cae en algo muy lejano al Estado de Derecho y a la arbitrariedad total desde el poder. Es que creo que ese es el problema. Cuando hablamos de justicia, hay concepciones personales. Claro. Yo puedo pensar que por justicia no puedo aceptar un sueldo tan alto, pero también puedo pensar que por justicia, dado que mi trabajo es muy importante, dado que estudié una maestría, un doctorado, me sigo preparando, no solo me parece injusto mi sueldo, me deberían de dar más. Entonces, el problema es que la justicia refiere a una ética personal y a una decisión personal. La ley es un acuerdo social. Exacto. Si consideramos la sociedad que no es justa, cambiamos la ley. Porque lo contrario al Estado de Derecho son los privilegios. Y hay que reconocer, a todos nos gustan los privilegios cuando somos el privilegiado. Claro. No cuando somos el que está ajeno a los privilegios. Desde las cosas más bobas, ¿eh? Yo conozco a un primo que me va a hacer que me salte la cola. No hablemos del gobierno, en el banco. Que me salte la cola, cualquier cosa. A todos nos gusta un trato privilegiado. El problema es que si hacemos eso, siempre vamos a estar siendo injustos con los demás. Entonces, por eso hay derecho. Por supuesto. Por eso están las leyes. El derecho es el instrumento que permite a las sociedades el poder convivir sin que haya aspereza, sin que haya violación. Y cuando no se cumple eso, pues hay y sin que violencia. importe el concepto personal de justicia. Para eso está el derecho. Yo le quiero nada más invitar. Lo vamos a poner un momento más en la pantalla, pero por ejemplo, es importante que veamos algunas acciones que han transgredido las leyes desde la presidencia de la República. Simple y sencillamente se compraron, por ejemplo, recordemos en enero de 2019, en este enero, pipas para transportar el gas, el petróleo, ¿Qué más nos sin sirven? licitación alguna. ¿Eso no es una violación? Desde luego que sí.
Además que sin duda. Lo que Además, no comenta cumplían la las doctora normas. Marván acerca de lo señalado en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, en el sentido de que cualquier modificación a la ley electoral debe de realizarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Que es como un año antes de la elección. No, A ver, sí, claro. Las consultas, por ejemplo, Héctor, a mano alzada, ¿no son una violación al Estado de Derecho? A mí me llama mucho la atención cómo de pronto actores que tendrían que estar tomando decisiones, incluso en la parte de la impartición de justicia, parece que están sometidos a esta plaza pública y les da miedo tomar decisiones que tienen que ver con la parte de derecho. Y entonces tienen que aplicarse todos estos mecanismos en donde impera este concepto de legitimidad basado en las encuestas y la aprobación contra lo legal, ¿no? Julio, por ejemplo, Entonces hay un cuarto poder. El cuarto poder del púlpito de la mañanera. el haber iniciado las obras de Santa Lucía y de Dos Bocas, por ejemplo, sin contar con los permisos, ¿esto no es una violación a la Desde luego que es Constitución, una a la violación, ley? y lo que decías de las pipas es un ejemplo desafortunado, pero es un ejemplo. Más del 70% de todas las compras del gobierno han sido sin licitación, no es la excepción. Así es como se están rigiendo. Y al final del día se están rigiendo a partir de un discurso moral mañanero en donde definen quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que está haciéndole un daño tremendo a este país. Pero el presidente no es un hombre de buena voluntad. Sí, pero No nos ha necesitamos mostrado. gobernantes que cumplan la ley. Sí, O sea, no es- yo no voy a juzgar como él sí juzga quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo creo que no tenemos ningún derecho a juzgar quiénes son los buenos y quiénes son los Perdóname malos. que te interrumpa aquí nada más. Pero, ¿qué al decir el presidente que está la vida por arriba de cualquier otra cosa, no está mostrando su bonomía, su amor a la vida, al país? Pregunto. Volvemos a lo mismo, Pregunto. porque se puso en una situación a la que nunca debió de haber llegado. Es un falso dilema que ahora nos pida que le aplaudamos que no hubo un baño de sangre en Culiacán. Lo que nunca debió de haber habido fue un operativo tan mal organizado que acabó en lo que acabó. Que pudo haber acabado peor, hombre, el hubiera no existe. Claro. ¿Sí? Ahora, el problema no es de bondad o maldad, ni de neoliberales o no neoliberales. El problema es de legalidad o no legalidad. Ahí, eso es. O se cumple la ley o no se cumple la ley. Los delincuentes no es problema de que sean buenas o malas personas, ni qué los está llevando a hacer lo que hacen, ya sea el ladroncillo de la calle del metro o el gran narcotraficante Ovidio Guzmán al que el Estado mexicano dejó escapar. No es un problema de si el señor es bueno o malo. Los que crean en Dios ya los juzgará Dios en términos de bondad o maldad. Es un Además, problema de cumplir o no cumplir la ley. Y los delitos están tipificados. Y los señores del narcotráfico no hay que acusarlos con su mamá. Hay que perseguirlos con la ley porque la ley establece cuáles son las violaciones a la ley. Y eso lo tiene que castigar una sociedad para que la gente nos demos cuenta que hay que cumplir el Estado de Derecho. Hablabas de la convivencia. Las leyes son para una sana convivencia, José Luis. Ese es el derecho. Lo que dice la doctora Marván me parece exacto, pero ¿sabes que estamos perdiendo de vista una cosa? A ver. El gobierno no solamente es el presidente de la República. El gobierno son los tres poderes federales, los tres niveles de gobierno. Y pudiese ser que no están ayudando al presidente del todo como debiese ser. Te pongo, por ejemplo, el Congreso. El Congreso a lo mejor no está acompañando, hay una mayoría que coincide con el partido del presidente y que pudiera apoyar más, sobre todo en Cámara de Diputados. Yo he visto que en el Senado se está actuando con mucha reflexión, con mucha responsabilidad y se han puesto límites, ¿verdad? Hay una mayoría que coordina un legislador de este partido y creo desde mi punto de vista lo está haciendo bien, pero el mismo partido tiene un coordinador en la Cámara Baja donde realmente está ausente, falta de sensibilidad y falta de apoyo al presidente. O sea, el presidente requiere de que le estén apoyando porque igual el señor Bonilla de Baja California
está haciendo tonteras y a quién le resulta el golpe, pues al presidente. José Luis, Entonces, pero el creo que presidente fue a hacer campaña la semana antepasada con Bonilla para su consulta popular. No es un error de Mario Delgado, ni tampoco tiene que ver Monreal en todo esto. Es un asunto de la presidencia. Yo pienso que deben de ayudar al presidente desde su trinchera, los señores senadores. O sea, Exigiendo, por ejemplo, no pasó lo relativo al impuesto a los carros chocolates pero que les también llaman. no son iguales las situaciones. Regresaron al Pero en el Senado. Senado, no, el Senado no lo va a pasar. Ese es un error. El Senado por no supuesto, tiene mayoría absoluta, en la Cámara sí. porque hay más reflexión y podrían tener los Pero aliados mira, para sacar muchas cosas. A ver, No ha salido porque creo que hay ese sentido de la responsabilidad. No así en la Cámara de Pero eso no Diputados. tiene que ver A ver, con la tenemos un presidencia. Hermano, problema. eso es lo que yo pienso, Sí. ¿no? O sea, es lo que yo estoy pensando. tenemos un problema grave. En el Congreso, con discusión, con mucha discusión con la sociedad, se cambió el modelo de Guardia Nacional que quería el presidente. Y se Se hizo- estableció que no iba a ser un mando militar, que no iba a estar dentro del ejército. Quinto transitorio. Temporalidad, así es, doctora. todo. Ajá. Y a la hora que salió, Así el es. presidente leyó esa ley y dijo, yo quiero un mando militar. ¿Qué hace ahí el Congreso? Y tan Claro. es Yo así quiero que hay un mando militar. 32 representantes de la Guardia Nacional en el país que son militares. No, Los y que están- la el cabeza es militar. coordinador es un La general. cabeza es Y militar. no es un civil, y esto era lo que se había convenido con los grupos parlamentarios de que fuera civil y no No, se civil. había es militar. aprobado en la ley. Está Claro. aprobado en el quinto No era nada más un transitorio. acuerdo de Exacto, cuatro, exacto. era ley. Así fue, doctor. Así fue. Tenemos que hacer una pausa, me está matando el productor. Regresamos en un momento, por favor. Esto es A Fondo. Doctor, entonces, ¿qué debemos realmente de entender? Nadie está por arriba de la ley en este país. Eso es lo que nos dice en Yo la lo que Carta creo es Magna. que teníamos mucho tiempo de no tener un presidente que jugara tanto a la política. ¿Sí? Y una política, además, con esta mayoría, ¿sí? Con esta legitimidad, digamos, en términos electorales, y en donde creo que él está jugando todas sus cartas, ¿no? Él está echando adelante todo, ¿no? Lo que decíamos ahorita del tema del mando militar de la Guardia Nacional, incluso las organizaciones civiles que empujaron y que Volcaron, apoyaron ajá. esto, celebraron y de repente son civiles, pero porque son militares retirados. Y no estaba O con retirado, licencia. además. Sí, y en Ni el momento siquiera en el que estaba. se nombró ni siquiera está Exacto. retirado, pero ya lo está. El tema de las pipas, el tema de todo lo que estamos viendo ahorita en estos días, la liberación del Chapito, en fin. Yo creo que en este juego él está jugándose todas sus cartas, sus 3 primeros años. No me gustaría ser su consejero jurídico, ¿no? Que está Es un gran arreglando comunicador, todas. ¿no? Es un gran comunicador. Ese es el tema, ¿no? Él está jugando en la plaza pública, él está jugando todas estas cartas y su tema se llama 2021. Julio, ¿tú crees que el presidente va de alguna manera ajustando su discurso según a la plaza a la que le hable, No, sobre todo en la cuestión estrictamente legal, como pues hubieron versiones, regresando al tema Culiacán, hubieron 7, 8, algunos al dicen menos que hasta 7, 12 versiones distintas. Ayer conocimos el día a día, ayer el presidente pues permitió e incluso alentó que se diera esta versión. ¿Qué hay? ¿El presidente? Desde luego que ajusta su discurso y es muy hábil para hacerlo. Cuando tiene que hablar de un tema emocional, habla de un tema emocional de la justicia, de la verdad, de las vidas. Cuando tiene que hablar de un tema legal, la legalidad es importante y no se permite. Es totalmente ajustable. Pero aquí la verdad es lo que decía la doctora María. Él está jugando a un falso dilema. Cuando dice, tuvimos que decidir frente a las vidas, ¿y quién te dijo que el presidente decide eso? O sea, ¿de cuándo aquel encargado de decir cuándo se libera o no a un narcotraficante es el presidente de la República? Él está totalmente fuera de su ámbito. Y más allá de que las cámaras le estén sirviendo o no, está fuera de su ámbito y siempre lo ha estado. O sea, solo que modifiquen la ley y le den una especie de amnistía al presidente de poder decidir quién se arresta y quién no.
Eso lo podría hacer, tampoco lo puede decidir Durazo, ¿eh? Eso no está en la potestad de ninguno de ellos. Eso fue una decisión aleatoria. Y si lo va a justificar porque así se iba a salvar vidas, híjole, a ver en qué acaban esos juicios, porque es un parámetro muy personal. Salvó vidas ese día, se murieron 13 o 12 o no. 13 personas. 13 personas. ¿Y cuántos se murieron antes por esa misma mafia? ¿Y cuántos se van a morir después? Y si permítanme, nos llegó hace unos momentos un comentario que nos decía, y la pregunta te la hago concretamente a ti, José Luis, que nos dice, ¿y si yo para defender a mis hijos de un asalto llego a matar a alguien, puedo ir a decir que salvé la vida de mis hijos? Pues sí, porque además tú tendrás el derecho de defender a tu persona, a los que dependen de ti, a tu patrimonio, incluso si así se requiere, privarlos de la vida a los demás en defensa tuyo. Tiene que haber una relación, no porque alguien te dé un pellizco y le respondas tú con un martillazo, o sea, no habría ahí una relación del hombre. Pero tú tienes que defenderlo a tus hijos, pero por supuesto. Con una ¿verdad? pequeña salvedad. ¿Cuál es? La legítima defensa está establecida en Claro, la ley. sí, es parte de la ley. No es arbitraria. Ahí es a donde quería llegar. Es decir, si va pasando alguien por la calle y yo lo veo feo y él me ve feo y entonces yo saco la pistola y lo mato, difícilmente voy a poder usar la legítima defensa para defenderme. a mi favor, para defenderme por Ahí haberlo es a donde matado. quería llegar. Tiene que haber una serie de circunstancias para poder alegar una legítima defensa. Yo creo de verdad que a veces nos hacemos como falsos dilemas. ¿Falla la ley o falla la aplicación de la ley? Yo creo que hay disposición o no hay disposición a cumplir la ley. Y nos autojustificamos mucho, desde el presidente de la República que prefiere la justicia sobre la ley, hasta cosas muy banales en las que todos hemos caído, diciendo la ley es enredada, la ley está mal, por lo tanto yo soy bien listo o bien lista y no la cumplo, porque la ley es muy torpe. Yo creo que realmente sí hemos debilitado mucho la disposición del mexicano, de las mexicanas, a cumplir las leyes. Y eso nos está generando muchos problemas. El nivel de violencia que hay en la sociedad, el nivel de arbitrariedad que hay en la sociedad, impunidad. el nivel de impunidad que hay en la sociedad, la falta de confianza en los impartidores de justicia, tiene que ver porque llevamos años diciendo la ley se puede violar y no pasa nada. Es más, el que no viola la ley es medio güey. Sí, definitivamente. Entonces el que es una no pena. avanza, el que no tranza, no avanza, incluyendo a la ley. José Es Luis. una cultura errónea que tenemos los mexicanos. Pero es cultura popular, dice. Sí, así definitivamente. O sea, Y yo Peña Nieto creo tenía razón. que eso es lo que tenemos que erradicar. Esa es la lucha. Comentábamos hace unos minutos, no solamente la responsabilidad del Estado de Derecho impera en los gobernantes, sino en los gobernados. En el círculo, el ejemplo que decía la doctora, en el sentido de que estás formado en la fila, ¿verdad? Alguien llega, se mete, que es frecuente. Estás cometiendo un atropello y no está en una norma escrito que si tú te vas a meter o no, pero es parte de la cultura y ofende a la sociedad. Y yo creo que va a haber ejemplos y van a ir subiendo de tono hasta que estés infringiendo la Constitución o la norma penal. Comentamos de repente en algún lugar que, oye, mira qué curiosos somos los mexicanos, Héctor. Aquí podemos manejar hasta la frontera con Estados Unidos a 120, 140, 180 y no pasa nada en nuestro automóvil. Cruzando la frontera ya no vamos a más de 100 kilómetros por hora. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo Yo entendemos? creo que es justamente lo que estaba comentando ahorita la doctora Marván. Hay un estado en donde la ley se puede romper y se ha podido romper a lo largo de tanto tiempo, y que creo que esto está también provocado por esta idea ancestral donde lo institucional, donde lo legal, donde los gobiernos, donde las políticas públicas, donde el manejo del dinero no ha estado cercano de la gente. Y que hoy estamos viviendo en la otra parte, donde hay un redentor que está haciendo justicia a esa gente y por lo tanto, como Robin Hood, podría haber una fractura legal, ¿no?, o legítima de la ley, ¿no? Estamos viviendo esa narrativa
Entonces, el 50% de la gente está de acuerdo con que se haya soltado al narcotraficante, ¿no? Sin ningún problema. Y hay un 50% que dice que estuvo mal, pero con ciertos matices, ¿no? Yo creo que es muy interesante esa parte. La línea de la justicia y del derecho parece ser que se está adelgazando y en algunos casos se vuelve casi invisible, José Luis. Fíjate que en la teoría jurídica se habla, hay una idea de que hay 3 tipos de derecho, el natural, el vigente y el que se cumple. Y la idea que es de que el derecho sea justo, que el derecho se cumpla y que el derecho busque esa justicia. En los hechos no es así. Entonces podemos ver que hay una norma que para unos no sea justo y para los demás sí, y algunos la querrán cumplir y otros no. Por ejemplo, se me ocurre el reparto de utilidades en la ley laboral del 8%, es posible que para el empresario sea justo repartir el 8% de las ganancias, pero para el trabajador pudiera no ser justo. Entonces, la idea es de que el derecho sea justo, pero en los hechos no es justo. Esa es la verdad, es lo que sucede. Pero insisto, la justicia finalmente es un parámetro personal. Sí. Si socialmente no consideramos una norma justa, tenemos los medios para cambiarla. Si no, esto es la ley de la selva. Pero mientras esté, hay que cumplirla. Y lo que educa finalmente es el castigo, nos guste o no. Volvemos a tu ejemplo del mexicano que cruza la frontera y aparece educado. ¿Por qué aparece educado? Porque sabe que la posibilidad de castigo es real. ¿Y por qué sabe que hay castigo? Porque hay Estado de Derecho. ¿Sí? Aquí no hay. Yo creo que hay muchos espacios en los que sí lo hay. A mí me gusta mucho poner un ejemplo con el mismo ejemplo del manejo. A ver. Si ustedes atraviesan el estado de Campeche, o atravesaban, por lo menos eso fue hace como 8 o 10 años, que yo atravesé todo el estado de Campeche haciendo un maravilloso viaje, el hermoso viendo estado de Campeche. las ruinas mayas y demás. Cada 5 o 10 kilómetros, por lo menos, había un letrero que decía: multa por tirar basura, 15,000 pesos. Si no tiene dinero, 72 horas de arresto administrativo. Son las carreteras más limpias sí, que yo he visto en todo México. Y me encanta salir a pasear por México. No vi una botella de Coca-Cola fuera del lugar. Entonces, también hay espacios donde convencemos a los mexicanos que si no se ajustan a la ley, hay castigo. Un muy buen ejemplo es el torito. Claro. Otro muy buen ejemplo es el cinturón de seguridad. Hoy revisemos al salir de aquí, 99% de la gente usa cinturón de seguridad. Es muy raro ya ver a alguien que no lo trae. Héctor, te pregunto antes de irnos a corte, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie desde tu óptica cuando tenemos el anuncio de una multa que utilizando el ejemplo que nos pone aquí María, o lo vemos en cualquier parte pública? Prohibido tirar basura, pero no encuentras un solo bote en torno al parque. Yo creo que el reto hoy, y que lo tenemos que repensar incluso como país, es cómo reposicionamos esta idea del derecho, donde funciona, donde estamos viendo que también se hace justicia en un momento dado, que hay esa posibilidad. Hay que romper esa narrativa negativa, ¿sí? Desde ser abogado es algo que para un sector de la población es negativo, es malo, ¿no? Son corruptos, la ley se puede infringir. Y es una narrativa social. Entonces el presidente y está aprovechando muy bien este lado de la narrativa social para partir lo legal de lo justo, y poder entonces, lo justo está de su lado, es la justicia, y él está haciendo justicia al pueblo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos después de haber visto este panorama con el camino que tenemos que seguir todos los que habitamos este país, los mexicanos, para pues realmente hacer que impere el Estado de Derecho. Una pausa, regresamos. José Luis, ¿hay forma de recuperar el Estado de Derecho que está tan vilipendiado? Yo creo que sí. ¿En nuestro país? Y para empezar, el buen juzgador desde su casa comienza. O sea, tú como jefe de familia
¿verdad? Puedes educar a tus hijos, que vean que tú pagas los impuestos, que tú cumples con tu responsabilidad, que llegas a tu empleo temprano, si eres profesor de alguna escuela o de la universidad, que siempre vas a tu clase, que llegas a tiempo, que hay respeto con tu esposa, que hay buen trato con los hijos. Creo que desde tu esfera, si eres un ciudadano común y corriente, mucho va a ayudar en que tú seas una imagen de lo que tú creas, de lo que tú pregonas, lo estás demostrando con ejemplos. Y ya si eres un gobernante, para empezar, pues también, o sea, porque vemos gobernantes que dicen una cosa y actúan de otra forma, ¿no? Aquí y ayer y hace 10 años y hace 20 años, y en esta ciudad y en muchas ciudades y en todas partes del mundo. Pregonan una cosa y actúan de una forma distinta. Julio, ¿hay forma de recuperar? ¿Tú ves que hay forma de recuperar el Estado de Desde Derecho? luego que hay forma y es haciendo valer la justicia, que se cumpla la ley. Yo entiendo perfectamente el tema del ejemplo, de que cada quien puede hacer su propio universo, un lugar de derecho, pero algo que es importante es que la mayoría de los padres de familia no se alquilan de ejemplo nacional. El presidente sí. Y cuando el Estado de Derecho se rompe desde el púlpito mañanero, donde el, ¿cómo le llamaste? El intento de redentor, dijiste, como Robin Hood, da su cátedra matutina y dice, yo puedo romper la ley porque lo considero justo. No importa el ejemplo que dé el padre de familia, no importa el ejemplo que dé el buen empresario, no importa el ejemplo que dé el buen policía, se está permitiendo romper el Estado de Derecho desde el que sí se alquiló para ser ejemplo de todo el país y lo eligieron mayoritariamente. Digo, creo que estás en un error, Julio, porque yo lo que estoy hablando, me están preguntando qué es lo que tú debes de hacer como un ciudadano común y corriente. Lo voy a hacer. Si tú me dices qué harías si fueras presidente de esta nación, sería otra situación. Eso fue lo que yo quise. Sí. Eso fue lo que yo quise decir, no lo que tú dijiste, Julio. Está bien, está bien. Héctor, la sociedad está por el camino, ¿tú crees, de recuperar este Estado de Derecho? La sociedad toda estamos por ahí. Yo no lo estoy viendo, yo no creo. Hoy las instituciones, o por lo menos todos estos caminos de comunicación que son tan poderosos como es la mañanera, no está en ese punto, ¿sí? Se están denostando a servidores en la parte de la administración de justicia, ¿sí? Se les está exhibiendo. No veo al aparato de administración de justicia comunicando o tratando de balancear esa comunicación. Los jueces son corruptos, ya tenemos un magistrado que renunció también con una sospecha de corrupción, ministro, ¿no? Un señalamiento claro. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte toda esta corriente en donde se está señalando que nada de eso funciona. Entonces la comunicación a la gente es, no tenemos por qué hacerle caso, ¿eh? Claro. ¿No? La justicia está de este lado. A final de cuentas, parece ser que se tendría que reducir toda esta cuestión que es muy clara. Cometes un delito, tienes una infracción, tienes una pena. Y hay que renunciar a los privilegios. Y cuando uno es el privilegiado, claro que no le gusta renunciar a los privilegios. Y hay que cambiar toda la narrativa de la educación desde la escuela primaria. Okay. No conozco ninguna escuela que haya armado un escándalo porque se perdió el refrigerio de un niño. Eso es robar. Claro. Eso es robar. Y somos tolerantes. Todos los días en escuelas públicas y privadas se pierden los colores, se pierden los refrigerios, se pierden los suéteres. Se tolera, ¿no? Se cambia la etiqueta donde le pusieron el suéter para ponerle la mamá del niño que se llevó el suéter, no lo hace regresar. La directora dice, ay no, yo no me voy a meter en problemas, mire, si se perdió su suéter, que su niña lo cuide, ¿sí? Entonces sí tenemos un problema de un alto nivel de tolerancia a la arbitrariedad y nos encantan los privilegios, claro, cuando somos los privilegiados. Los privilegiados. Tenemos que cambiar esa cultura y no estamos viendo que eso avance. Yo estoy completamente de acuerdo con Héctor, por el contrario, estamos viendo un discurso que en nombre de una moralidad superior de una persona justifica la violación de la ley y justifica la injusticia. Muchos de los servidores públicos que fueron cesados, se asumió que porque habían trabajado en gobiernos anteriores eran corruptos.
Claro. Probablemente algunos lo eran. Yo no meto la mano al fuego por nadie, pero estoy segura que muchos no lo eran. Mi experiencia como funcionaria, 9 años en el Instituto Federal de Acceso a la Información y 2 años y medio en el IFE, es que hay muchos más servidores públicos buenos y comprometidos que malos. Los hay malos, malísimos, ¿eh? Sí, claro. Los hay quienes están dispuestos a violar la ley, pero la gran mayoría hacen lo que tienen que hacer y no hacen lo que no tienen que hacer. Como abogado, pusiste un ejemplo que creo que es básico. Debemos de empezar a aprender el respeto a las leyes en casa. Pero por supuesto, y lo dice bien la doctora, en la escuela. Pero antes que la escuela, En la casa. en la misma casa. O sea, vamos a enseñarle, a ver, hijo, este suéter no es tuyo. Mañana te lo llevas y lo devuelves. Y el color, y eso es común en muchas casas, y lo escuchamos. Habrá muchos pies, jálatelo, hijo, y que nadie se dé cuenta, y usted tráigaselo. Debe de ser, pues no vemos cosas tan terribles hace unas semanas donde un muchacho, ¿verdad?, que había acabado de asaltar a una persona y desafortunadamente lo ejecutaron ahí, lo balearon, murió, y llega el padre con un gran dolor a llorarle a su hijo, que era, pues, era un ladrón, Claro. y a los 15 días también al papá lo meten a la cárcel. O sea, ¿qué debió de haber aprendido ese niño desde chico? Jálatelo, haz, abusa. Y no como debió de haber sido, como quisiéramos que fueran nuestros hijos, cumplidos, responsables, serios, que sirvieran y que amaran a México. Porque Creo que ese es fíjese, el- José Luis, cada día estamos viendo más en muchos pueblos, en muchos barrios, justicia por la propia mano. Y eso es lo que pasa cuando no hay Estado de Derecho. El linchamiento. Los linchamientos públicos sí son un fenómeno de hace 10 años en la sociedad, pero cada día Sí, sí, sí. los vemos más. Y eso pasa cuando la gente dice, si no hago justicia por mi propia mano, no puedo recurrir a alguien que me va a hacer justicia. Ese es el problema. Muchas gracias. Con esta participación brillante de nuestros invitados, concluimos. Julio Castillo, de Acción Nacional. Te muchas agradezco gracias. mucho. Creo que el mayor mensaje es que la ley se debe de cumplir de arriba hasta abajo. desde Héctor el niño. Llerena, analista político, usted ya lo vio, analista social, muchas gracias. Gracias, Lalo. Doctor José Luis Camacho, muchas gracias por Qué haber gusto venido. de estar con ustedes, particularmente con la No, con doctora usted. Marvan. Un honor. Doctora María Marván. Muchas gracias por la invitación y gracias por su atención a quienes nos aguantaron en su casa todo este rato. Y permítanme concluir entonces con algo que aquí mencionamos. El derecho, para que se cumpla, nos da precisamente eso, derecho, pero obligaciones también. No lo olvidemos. Hasta la próxima. Esto fue A Fondo.